Saludos amigos y amigas y bienvenidos al canal. Y hoy estaré hablando sobre las variedades raras que valen dinero. Por lo tanto, traten de prestar atención y los invito a pausar si es necesario para tomar ciertas anotaciones de estas variedades. Y muchos de ustedes, yo lo sé que conocen estas monedas. Algunas a lo mejor van a ser nuevas para ustedes. Sin embargo, recuerden que tenemos principiantes y que necesitan conocer estas monedas con dichas variedades que se consideran raras. Y muchas de estas monedas se han vendido por miles de dólares. Sin embargo, si usted no se ha suscrito, espero que lo considere. Y si desea que le llegue notificación cada vez que coloco un nuevo video, pues active la campanita. Pero empecemos hablando de la moneda de 1910. Y los primeros centavos de Lincoln se acuñaron en agosto de 1909. Y estas monedas tenían las iniciales del diseñador, como lo pueden observar en pantalla, V o B, D, B en la parte inferior, en el reverso de la moneda. Y en una semana, de momento el Chief Mint Engraver detuvo la producción y se eliminaron todos los troqueles de trabajo con las iniciales en el reverso. Y estos troqueles fueron llevados al taller de metal donde se quitaron todas las iniciales y luego se volvieron a poner en servicio. Y se pueden encontrar unos centavos de 1910 que tienen el rastro de estas iniciales en el lado reverso. Así es que ojo con esta moneda de 1910. Y también pues sería lógico pensar que unos cuantos centavos de 1909 les quedaría cantidades como débiles, ese acuñamiento débil o solo rastro de esas iniciales originales. Así que queremos siempre verificar dicha moneda. Otra moneda que queremos estar pendiente es la variedad de la moneda de Lincoln Cent de 1922 que le dicen plain, no D. Lo que significa que no van a encontrar un acuñamiento de seca y esto es un error. Y quiero mencionarle que la Casa de la Moneda no acuñó monedas en Filadelfia ni en San Francisco. Solamente produjeron ese año en la sucursal de Denver. Por lo tanto, todas las monedas fueron destinadas a llevar el acuñamiento de seca D. Ahora, si ustedes ven alguna moneda de 1922 y que no tiene la D, significa que es un error. Y también pudieran encontrar algunas monedas con su acuñamiento débil, lo que le dicen en inglés weak. Y también pues tiene su valor de acuerdo a su acuñamiento y también de acuerdo a su condición. Si usted tiene dudas sobre la moneda que usted tiene de 1922 o cualquier otra moneda que yo voy a estar mencionando, favor de ir donde un especialista de moneda o un coin dealer que pueden conseguirlo en Google cerca de su área. Pero hablemos ahora de una moneda que se ha vendido por miles y miles de dólares y es la moneda de 1943, el de copper. Se suponía que fuera de acero y le cuento brevemente que antes de la Segunda Guerra Mundial la composición del centavo de Lincoln era de un 95% de cobre y 5% de zinc. Durante la guerra, estos metales no estaban disponibles para la Casa de la Moneda, por lo tanto tuvieron que buscar un sustituto y se eligió el acero revestido de zinc en la moneda de 1943 y muchos de los principiantes piensan que es un error que esa moneda de 1943 sea de acero, pero no es un error. Sin embargo, se han encontrado por error monedas de 1943 que se acuñaron con la composición de cobre. Ahí es donde está el error.
Y muchos especulan que esto se debió a que se dejaron planchet en blanco en la tolva del año anterior o la matriz anterior, y de varios que se han encontrado. Al menos uno de estos centavos de 1943 de composición de cobre se ha vendido por más de $1,000,000. Bueno, le estoy hablando que por lo menos uno de estas monedas, y usted puede ir a Google y hacer su propia búsqueda sobre esta información. Otra moneda que quiero hablar, que es la de 1944, Steel Cent, el de acero. Similar a lo que sucedió con los centavos de cobre de 1943, se sabe que existen algunos centavos de acero de 1944, y esto podría deberse a que se dejaron planches en blanco de acero en la tolva del año anterior, o una confusión en el planchet, ya que la Casa de la Moneda de los Estados Unidos, ellos estaban usando las mismas planches de acero de 1943 para acuñar la moneda de 1944. Así que esto es un error. La moneda de 1944 se supone que sea de cobre y no de acero. Y se estima que estos centavos de acero han valido alrededor hasta de $100,000. Obviamente todo depende de la demanda de la moneda, de las condiciones, o sea, del grado que hubo en estas subastas que se venden este tipo de monedas. Así que tengan esos puntos en cuenta. Otra moneda que se puede considerar variedades raras es la de 1956 de Repunched Day, una fecha reperforada o acuñada. Y desde 1909 la fecha de las monedas estadounidenses se han colocado en el eje maestro, o sea, el dado maestro. Y antes de eso la fecha se acuñaba en los troqueles de trabajo, y a veces pudiera suceder que se reperforaba. Dado que las fechas pues no se perforan en matrices de trabajo, hay pocas posibilidades, si es que hay alguna, de que se vuelva a perforar o acuñar desde 1908. Y eso hace que esta variedad sea extremadamente controversial. Otra moneda, y que me preguntan mucho, es la de 1959 de Wheat Cents. La moneda de 1959 de trigo, que no se supone. En 1959 la Casa de la Moneda pues cambió el diseño en ese tiempo de transición. Y el inverso del centavo de Lincoln pues era de trigo, el de espigas de trigo, que habían estado en el reverso desde 1909, cuando se introdujo por primera vez en el centavo Lincoln, el Lincoln Memorial. En 1986 apareció un centavo de 1959 con el diseño de espiga en el reverso. Y esta moneda finalmente se envió al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, quien examinó la moneda y dijo que era genuina. Ahora, esta moneda iba a ir a subasta en el 2002, pero fue retirada porque un falsificador conocido, se llama Mark Hoffman, afirmó que hizo la moneda mediante el proceso de electroerosión. Hasta la fecha, ningún servicio de clasificación de tercero autenticará la moneda, y todavía se considera muy controversial esta moneda. Sin embargo, hubo una estimación para esta moneda en las subastas de Goldberg antes de la exposición de Long Beach, y que se llegó a vender en $50,000. Y esto fue un 2 de junio, no me acuerdo el año, pero me imagino que lo pueden buscar en Google para más información. Así es que ya saben, esta moneda de 1959D es un poquito controversial, y tristemente las compañías que califican o certifican monedas
han decidido no clasificar esta moneda, a pesar de que el Departamento de Tesoro dijo que era genuino. Siempre pasa algo, ¿verdad que sí? Bueno, y existen otras monedas con variedades raras que valen dinero, pero no quería que fuera muy largo este video. Si le interesa que haga una segunda parte para hablar de otras monedas que tienen variedades raras, déjenme en un comentario diciendo segundo, o sea, el segundo video, y lo tomaré en cuenta para mi próximo video. Creo que estos temas llegan a ser muy importantes porque a veces hacemos nuestra búsqueda de moneda y tal vez por ignorancia pudiéramos encontrar una moneda valiosa y la pasamos por alto. Bueno, mis queridos amigos y amigas, hasta aquí es mi video y agradecería que pudieran compartir mi video en sus redes sociales para que llegue a otros hogares. Y aquí le dejo mi dirección para los que desean asesoría numismática, desean saludarme o enviarme alguna donación de su país como donación. Muchas gracias por su gran apoyo y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.